Heidegger fue un filósofo alemán que nació en el año 1889 y falleció en el año 1976. Es considerado como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Su trabajo influyó en diversas áreas del conocimiento, como por ejemplo la fenomenología, la hermenéutica, el existencialismo, el postestructuralismo y la filosofía del lenguaje. Sin embargo, hay también un área de influencia del trabajo de Heidegger que hasta la fecha no ha sido lo suficientemente resaltado. En mi caso particular, considero que el trabajo de Heidegger también ha tenido un rol central en la estructuración de una filosofía ecológica o ecofilosofía. En el siguiente video que les presentaremos a continuación, daremos las razones del por qué que Heidegger debe ser considerado como uno de los pensadores centrales de la reflexión ecológica. Bienvenidos amigos, somos Mundo Equilibrio, el canal de la conciencia ambiental. Para adentrarnos en el pensamiento de Heidegger, hemos dividido el desarrollo de este análisis en 3 secciones. En una primera sección nos referiremos al recorrido interpretativo que ha tenido la noción de ser en la historia del pensamiento occidental. En una segunda sección nos referiremos ya de forma directa acerca del aporte que ha tenido la obra de Heidegger en la formación del pensamiento ecofilosófico. Para finalizar, daremos una síntesis de lo expuesto y también propondremos algunas líneas de análisis para seguir profundizando en la filosofía ecológica. Sección 1. El análisis del ser en el pensamiento occidental. El tema del ser en la historia del pensamiento occidental ha sido reflexionado de diferentes formas. En Parménides, que vivió en el siglo VI a.C., se describe al ser como lo que hay o existe, es todo lo opuesto a la nada. El ser en Parménides es monista, incluye todo lo que hay en unicidad bajo un mismo parámetro de existencia. En términos simples, el ser es todo lo dado. En Platón, que vivió entre el siglo V y IV a.C. en Atenas, hay un giro con respecto al pensamiento de Parménides y de los presocráticos. Él piensa dualistamente lo dado. El filósofo ateniense señala que hay una fuerte diferenciación de lo que percibimos de las cosas de manera sensible de lo que realmente son en su forma perfecta y esencial. Para este filósofo, con nuestros simples sentidos, conocemos las cosas de forma imperfecta. Solo podemos conocer de manera perfecta las ideas y formas mediante el constante ejercicio racional dialéctico y por medio de la mnemotécnica. Para Aristóteles, el ser es visto de manera sustancialista. ¿Y qué es lo sustancial? Es aquello que subyace a los seres. Es la materia y forma que los constituye y diferencia. En la Edad Media, las ideas de Platón y también las de Aristóteles son leídas desde el prisma cristiano. Para la mayoría de los autores de este periodo, Dios es situado como un absoluto. Dios es el ser supremo por antonomasia, que lo llena todo y en él habitan los demás seres, que también emanan de él. Para el siglo XVII después de Cristo emergerá la figura de René Descartes. Descartes considera al mundo compuesto por 2 sustancias, la materia o res extensa y el pensamiento o res cogitans. Entre estos 2 modos de ser de la realidad hay una diferencia y una oposición absolutas. La dimensión del pensamiento es inextenso, es decir, no posee una dimensión espacial, es consciente de sí mismo y es libre. Por el contrario, la materia es siempre extensa y está situada en el espacio, no es consciente de sí y al estar mecánicamente determinada no es libre. Para Descartes podemos comprender la existencia solo a través del cogito o pensamiento. El pensar es lo único verdadero, es el enlace directo con la existencia. Desde este podemos encontrar a las esencias, es decir, aquellas estructuras que ubican a las cosas de tal o cual forma, y a su vez, descubriendo la dinámica de estas estructuras, podemos descifrar la mecánica del mundo. Para Descartes, la búsqueda de la verdad
consiste en un trabajo crítico que la mente realiza consigo misma. Desde intuiciones, la duda metódica y las evidencias podemos llegar a lo verdadero. Y desde esas premisas evidentes, contenidas en la mente humana de forma innata, se pueden derivar cadenas de deducciones e inferencias del mundo. El innatismo racional considera que muchas veces la realidad engaña a nuestros sentidos, y por eso mismo es más confiable el análisis formal racional. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esta perspectiva de análisis? Es que al hacer cadenas de deducciones e inferencias, unas por encima de otra, de a poco nos vamos alejando del mundo propiamente tal, porque no lo tenemos ya como marco de referencia. Este castillo de ideas que vamos formando desde la deductibilidad analítica nos va paulatinamente dirigiendo a un mundo de las esencias cerradas, que funcionan de una forma lógica y coherente en sí misma, pero muchas veces en disidencia con lo empíricamente observable. El pináculo de este movimiento lo representará el filósofo Hegel, que llegó inclusive a decir que todo lo racional es real y lo real es racional, o sea, que todo lo que pensamos tiene validez y también existencia ontológica concreta. A diferencia de Descartes, que creía más en los modelos matemáticos formales como una manera de interpretar la mecánica del mundo, Hegel interpreta el movimiento de las cosas desde una dialéctica lógico-idealista, vale decir que en base a la arquitectura de un sistema lógico especulativo, propone una explicación de todo el movimiento de la historia y los entes que se contienen en esta, desde el pasado hasta su actualidad. Uno de los primeros que critique esta perspectiva de pensamiento que había asumido la filosofía desde Descartes a Hegel será Nietzsche. Él señalará que no todas las manifestaciones del mundo debiesen tener un sentido lógico o meta suprema, que muchas de las cosas que son se dan simplemente desde el azar o como resolución de las tensiones de las diferentes fuerzas del universo. Detrás de las cosas que son no hay ni un demiurgo, ni un arquitecto, ni un principio lógico metafísico. En este caso Nietzsche será uno de los primeros que sitúa la existencia desde el nihilismo. Heidegger, siguiendo la huella de Nietzsche, romperá con mayor profundidad con la tradición filosófica moderna, que interpreta el mundo desde el prisma del racionalismo antropocéntrico. Será uno de los primeros en declarar que el ser humano no es la quinta esencia del mundo, ni en que su mente se encuentra contenido el ser del mundo, sino que Heidegger señala que la entidad humana no es más que otro ser entre seres en la existencia. En primer lugar, Heidegger cuestiona si lo que la tradición ha llamado ser cumple realmente las expectativas esperables de un principio filosófico. Ya Ser y Tiempo, su libro más conocido, se inicia a partir de este problema y marca el trayecto posterior de Heidegger. Si desde Descartes hasta Hegel lo expresado como el ser fue reconocido como el del yo o la conciencia, la propuesta de Heidegger lo suspende de su función de principio, en cierto modo enterrándolo bajo una figura filosófica de entrada más original y en cierto modo más escurridiza a cualquier fijación, la existencia. A la palabra existencia no se le puede definir y exponer como si fuera algo acabado o algo que tiene delimitación. No, el concepto existencia es mucho más complejo que eso. Es lo inmediato, pero también lo anterior. La existencia es lo que se encuentra en todo momento, a nuestro alcance sin que podamos atraparlo de manera definitiva con las redes del lenguaje conceptual. ¿Por qué? Porque la I de la existencia es siempre evanescente y desaparece casi al mismo momento que queremos fijarlo. Un ejemplo bien burdo de esta idea. Yo puedo definir a este ente como un lobo y darle delimitación, clasificaciones y características. Pero resulta que esto que llamamos lobo, desde un determinado tránsito en la existencia, ya no sea lo mismo y termine siendo otra cosa. En este sentido, existir no tiene nada que ver con ser un sí mismo inmutable, sino justo con lo contrario, no ser sí mismo. Es la condición de estar siempre abierto a ser de otras maneras. Así pensado, ser
es solo el nombre para referirse a cada cosa en algún momento determinado del tiempo. Al comienzo de Ser y Tiempo, Heidegger aborda esta idea, bajo el término de ser ahí. Esta palabra por una parte alude a ser y por otra a lugar. Algo que es algo que tiene lugar y aparece como cosa en el tiempo. Con esta perspectiva existencial del ser, Heidegger nos aleja de la perspectiva lógico-idealista de la modernidad, que busca establecer lo verdadero, clasificarlo en estructuras inmutables y darle sentido a las cosas, y nos conduce a una visión de la naturaleza como indescifrable e inquietante, tanto desde la existencia en un plano general que incluye a todo, como del plano particular, o sea, el de las cosas. Aquí también Heidegger disgrega esa separación cartesiana que se da entre sujeto y objeto. Para él, tanto sujeto y objeto son entes proyectados en la existencia. En este sentido, la existencia resulta inseparable del mundo. El mundo no aparece por una parte y el ser ahí por la otra. Ser ahí significa justamente ser en el mundo. En consecuencia, el mundo no podrá comprenderse como un objeto independiente enfrentado a un sujeto y a su mente, sino de modo existencial. El método, por lo tanto, no podrá proceder según categorías apelando a determinaciones conceptuales como si el mundo fuera una sustancia objetiva con significado, sino por medio de existenciales. Vale decir, hay que realizar descripciones de cómo tiene lugar el ser ahí en determinado momento temporal. ¿Por qué? Porque el ser no es un concepto lógico, sino que es un modo de estar en el mundo, y es un modo de estar constitutivamente temporal. Sección 2. ¿Por qué Heidegger es un filósofo importante en la reflexión ecológica? Según Heidegger, la filosofía, desde el Renacimiento en adelante, se había centrado exclusivamente en la humanidad. El progreso de la ciencia alimentó este narcisismo del hombre hacia sí mismo. Sin embargo, la filosofía se había olvidado de algo, del mundo en cuanto mundo. Como todo giraba en torno al hombre y a su proyecto moderno, sin darse cuenta, este mismo proyecto estaba trayendo para sí la catástrofe de agotar al mundo mediante la eficiencia de la técnica. Para Heidegger, el problema es este: en vez de que el ser humano reconozca su lugar en el mundo como un ser entre todos los seres, hemos convertido el mundo en algo que existe por y para nosotros. Nuestra arrogancia ha hecho de la tierra un recurso descartable, y en este sentido tratamos al mundo y todo lo que contiene como algo para ser consumido. Muchas atrocidades del mundo se remontan a la creencia filosófica supuestamente inofensiva de que los seres humanos somos especiales, de que proveemos al mundo de un marco de referencia, por ser lo que Descartes llamó como cosas pensantes. En pocas palabras, todo existe para nosotros, en vez de reconocer nuestro lugar en el mundo, nuestra posición entre la pluralidad de los entes, hemos convertido al mundo en algo que existe por y para la cosa pensante. A esta forma de existir, que ve al mundo desde el punto de vista de la cosa pensante, Heidegger lo llama tecnología. Aquí tecnología se refiere a una manera específica de ver el mundo, una actitud reveladora de lo que el mundo contiene. Todas aquellas cosas que nos rodean están para que nosotros las consumamos. El mundo en su totalidad se convierte en un algo recurso, que existe primordialmente para nuestros propósitos. Todo lo que descubro, todo ser que hallo, existe por mí y por ende para mí. No podemos imaginar un árbol sin verlo de alguna manera como algo que existe para nosotros. Los árboles, como todo lo demás, no tienen valor independiente del valor que nosotros les damos. Heidegger sostenía que todos estos abusos hacia la naturaleza surgieron de la actitud tecnológica que traemos al mundo. Cuando vemos el mundo centrados exclusivamente en una clase de ser, lo que han hecho la mayoría de los filósofos, señala Heidegger, se excluye la posibilidad de ver el mundo en una multitud de maneras, como de forma apreciativa, respetuosa o artística.
Solo dándonos cuenta de que la humanidad es un ser entre muchos, podemos comenzar a vivir en armonía con el resto del mundo. Para Heidegger, el cuidado nos brinda una alternativa a la actitud tecnológica y nos permite vivir con autenticidad. Cuando cuidamos un ser individual, lo cuidamos como parte del ser y reconocemos todas las otras cosas que están en armonía con ese ser individual. El cuidado reconoce los nexos entre las cosas como partes del ser. Cuando el Dasein ve al mundo desde la perspectiva del cuidado, comprende que todos los seres del mundo están interconectados y la humanidad es solo uno de esos seres. 3. Síntesis y consideraciones finales acerca de la obra de Heidegger. Ya recapitulando de lo que hemos examinado en este video con respecto a la influencia de Heidegger y su relación con el pensamiento ecológico, podemos decir, al replantear la noción de ser y llevar a la ontología occidental desde el antropocentrismo cerrado de la modernidad a un existencialismo abierto, Heidegger inserta en la reflexión filosófica a los seres no humanos. Además, con esto también arguye a ver las existencias desde su propio prisma, considerando que tienen particularidades y sensibilidades diferentes a la humana. Al abordar el problema de la explotación y agotamiento de los recursos en su concepto de tecnología, abre un campo de reflexión que se extiende también al plano económico. Desde este plano que nos sitúa, nos pone por tanto en tensión de hacer frente a este problema de la sobreexplotación y agotamiento de los recursos. Desde el plano contemplativo, Heidegger también nos invita a apreciar lo más primario, vale decir, nos invita a apreciar el mundo en cuanto tal, y nos aconseja a que mantengamos siempre un equilibrio entre la tecnología y el mundo. Bueno, todas estas cosas son de tremenda importancia para el desarrollo del pensamiento ecológico, y para el tiempo que Heidegger las planteó eran muy novedosas. En este sentido, sin duda podemos decir que Heidegger, desde un plano del pensamiento, fue precursor de la reflexión ecofilosófica. Bueno amigos, ese ha sido el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y si no se han suscrito todavía a este canal, les convidamos a que se suscriban y que le den clic a la campanita para que sean notificados cuando vayamos subiendo nuevos videos. Un gran y cariñoso saludo para todos ustedes amigos. Cuídense mucho.